A continuación, diálogos sobre economía humanista. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Diálogos sobre economía humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez. Estimados amigas y amigos que tienen la gentileza de mirar y escuchar este programa Diálogos sobre economía humanista, que lo transmitimos semanalmente, en donde pretendemos un poco poner en contexto los sucesos económicos y políticos que acaecen en el país y en la región, a veces también a nivel global, de tal manera que podamos tener una guía, una cierta orientación para entender fenómenos muy complejos que son mucho más que lo que ellos mismos representan, puesto que son interpretados por seres humanos, normalmente por políticos que generalmente tienen intereses muy particulares, sobre todo cuando están gobernando, y que tratan de desorientar a la población pretendiendo que sus políticas, que sus medidas favorecen al gran conglomerado nacional y lamentablemente en muchísimas ocasiones los desorientan. Los filósofos llaman hermenéutica al arte de interpretar no solo los textos históricos, sino los sucesos históricos. Y por tanto, en este programa siempre pretendemos que nuestra hermenéutica sea lo más ajustada a la verdad, como debe ser, que sea siempre basada en principios. De hecho, el concepto de economía humanista es un principio que me guía a mí y que guía a no pocos economistas que pretendemos que el país siga un rumbo adecuado en donde se instauren los grandes valores de la humanidad, sobre todo los grandes anhelos de la humanidad, que son el que haya justicia, equidad para todos. Con esta orientación yo me voy a permitir ahora interpretar, hacer una hermenéutica lo más ajustada a la verdad posible. Nadie tiene la verdad completa, pero el pretender alcanzarla siempre es un anhelo de toda persona que actúa sinceramente, con honradez intelectual. Y digo que me voy a permitir interpretar lo que acaba de suceder respecto a la consulta popular convocada por el presidente Moreno, auscultando la opinión del pueblo respecto de 7 preguntas que en realidad pretenden centrar en esos temas el debate de lo que en este momento interesa para el país. Y para mí, lo que interesa e interesó al país, y el cual abrumadoramente, en una proporción de 2-1, se pronunció a favor del sí, porque quiere salir de esta vorágine, de este marasmo tan letal que nos ha dejado lo que algunos analistas llaman el correísmo, y que a mí me parece demasiado ampuloso el llamarle correísmo, porque parecería que hubo un señor Correa que tuvo la visión de generar un modelo, un paradigma, y que este ahora es cuestionado. Nunca llegó a tal. El pobre hombre nunca tuvo las luces y ni siquiera la pretensión de querer hacerlo, porque no estaba capacitado para ello. Nos engañó diciendo que tenía varios títulos y que era poseedor de conocimientos en el campo de la economía y de la política, cuando en realidad no los tenía. Nos había engañado. Hasta ahora muchos dudamos de cómo obtuvo su título en el exterior, aunque muchos piensan que fue su primo el que intervino ahí para que de alguna manera se facilitara la obtención del mismo. Al margen de ello, lo realmente importante es que entendamos qué es lo que realmente sucedió con la votación en la consulta popular, que abrumadoramente la población rechazó
todo lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, eso sí, bajo el gobierno de la égida de Rafael Correa Delgado. En realidad, lo que estaba atrás de ello era todo un conjunto de ideas que se propusieron al país pretendiendo que ellas lo iban a modernizar, que iban a cambiar el rumbo de las injusticias que había habido hasta hace 10 años, que pretendían quitar el poder a aquellos que lo habían usufructuado hasta hace 10 años y que ahora por fin el poder pasaría al pueblo y que el pueblo llevaría a la nación a un socialismo siglo XXI, como lo autodenominaron, de tal manera de dar a entender que bajo esta égida del socialismo ahora sí se iba a instaurar la justicia social, que ahora sí iba a haber equidad, que ahora iba a haber respeto a las instituciones democráticas, que la democracia era el mejor marco para pretender que la gente pueda desenvolverse en ese sistema, que la gente pueda opinar libremente, que la gente pueda expresar sus anhelos, sus inquietudes y sobre todo a través de ciertas instituciones como por ejemplo la conformación de un cuarto poder en el que esta ciudadanía estaría representada y al margen de los poderes fácticos, como se ha dado en llamar, la ciudadanía directamente hubiera podido determinar quiénes eran los que iban a ocupar los altos cargos en la justicia, en los órganos de control y en el mismo Ejecutivo. Pues nada más falso, nunca ocurrió tal cosa, todos estos fueron engaños, fueron falsos promesas, fueron falsas maneras de presentar una situación en la que supuestamente la gente iba ahora a tener la hegemonía en las decisiones y sobre todo en lo que significa el preparar el camino hacia el futuro. Ampulosamente, Correa copió lo que Hugo Chávez había concebido para Venezuela bajo el lema de un socialismo de tipo siglo XXI, que tampoco era originario de su mente, porque el pobre hombre tampoco era hombre de muchas luces, de tal manera que hubiera podido concebir un sistema económico, político o peor filosófico para venderlo al pueblo venezolano y de esa manera tratar de gestar un modelo propio, un modelo autónomo para sacar adelante a su país. Tampoco era de su propia autoría, porque ¿de dónde vino el concepto del socialismo siglo XXI? Ahora se conoce que fue el Foro de Sao Paulo, que se reunía anualmente en esa ciudad y que de alguna manera estaba inspirado, promovido inclusive económicamente por el modelo cubano. Y el modelo cubano, todos lo sabemos, es de origen marxista, que ha estado vigente más de 60 años en América Latina y que en el momento en que Fidel Castro entregó a ese país al modelo ruso, ha tenido la hegemonía de esta nación europea y bajo las inspiraciones de Marx, Engels y sobre todo Lenin, de alguna manera trataron de que dicho modelo socialista se implementara en América Latina. Así pues, en primer lugar, de novedoso no tenía nada, de autónomo propio y que tuviera alguna novedad tampoco había. Eran distintas maneras estratégicas de pretender introducir el socialismo en América Latina. Todos los modelos, todas las propuestas fueron siempre fallidas y una vez que éstas habían demostrado su fracaso, fueron reinterpretadas y tratando de reintentar su introducción al sistema político latinoamericano, tuvieron diferentes maneras de ser concebidos. Por ejemplo, Cuba fue la que propició la guerrilla en la época del Che Guevara, que no era más que un soldaducho de cuarta clase que le encantaba la aventura y que tenía un gran ideal por querer ganar las guerras y difundirlas en América Latina, tal cual la Internacional Socialista de tipo marxista gestada en Europa lo había propugnado. Ellos eran absolutamente incapaces de poder gestar una cosa propia, un modelo propio, y por tanto inventaron la guerra de guerrillas de tal manera que ésta se pudiera introducir en América Latina, hecho que fue promovido por los dos dictadores cubanos, los dos hermanos Castro,
que en su momento gobernaron a esa isla. Así pues, en primera instancia pretendieron generalizar la guerra de guerrillas, fracasó en Bolivia el Che Guevara, lo mataron y ahí terminó esa concepción de tipo rural de una guerrilla que pudiera empezar en el campo, uniendo a los campesinos, que se supone eran los más pobres, los que más estuvieran cerca de una eventual revolución, y al fracasar eso se concentraron más bien en modelos urbanos, en el Uruguay los tupamaros, en la Argentina los montoneros, y de alguna manera pretendieron cambiar la estrategia hacia ese sector. También fracasaron rotundamente porque mal que mal, lamentablemente en forma sangrienta, lamentablemente por parte de dictaduras que tenían el apoyo internacional del gran imperio y obviamente enfrentaron el asunto de una manera bélica y lograron desterrar a esos modelos en América Latina porque nunca arraigaron en la población, lamentablemente siempre fueron elitistas en un sector de clase urbana que era financiado fundamentalmente por Rusia y China a su debido tiempo, sin cuyos recursos no habrían podido seguir adelante. ¿Y qué es lo que quedó? Hasta hace poco lo que quedó es la guerra de guerrillas en Colombia, que esta sí duró más de 50 años y que al principio tuvo la peculiaridad de interpretar los excesos que las clases terratenientes colombianas habían impuesto sobre los sectores campesinos, especialmente de la región oriental de ese país, y que lamentablemente habían llevado a una gran pobreza, a una gran inequidad. En el momento en que la guerrilla colombiana empezó, evidentemente convocó a amplios sectores populares que le brindaron apoyo y por eso duró tanto tiempo. Pero ¿cuál fue el inicio del fin de dicha guerrilla? En el momento en que Rusia y China dejaron de abastecer con recursos a esos procesos bélicos que después inclusive dejaron de asistir al propio gobierno cubano, que de alguna manera había vivido de la caridad de Rusia y China y que después ha vivido de la caridad de ciertos grupos irregulares que más bien estuvieron financiados por maneras irregulares de obtener recursos, fundamentalmente a través del narcotráfico. En el momento en que las guerrillas de origen ideológico se mezclaron con estos procesos irregulares ya de narcotraficantes que aprovechaban la situación para hacer grandes negocios, pingües ganancias, se tergiversó completamente dicha revolución y por tanto empezó su ocaso, como de hecho ahora se ha determinado que ya al menos la guerrilla más importante se haya retirado a sus cuarteles pretendiendo seguir con un proceso político que no le va a ser nada fácil y que hasta ahora no tiene ninguna convocatoria en la población colombiana. Al ver que todos los sucesos en donde se había tratado de implementar una manera violenta de implantar el socialismo en nuestros países, decidieron ir por la vía pacífica. El primer intento fue a inicios de los años 70, cuando Salvador Allende ganó las elecciones en Chile por vía democrática y que a pesar de sus buenas intenciones, porque él era un hombre democrático, lamentablemente a pesar de sus buenas intenciones se llenó de gente que lamentablemente no supieron entender cómo manejar la economía, tuvieron un gran fracaso en el momento de manejar la economía, creyeron que al llegar al poder lo primero que había que hacer era subir los salarios, subieron el 100% de los salarios, después empezó un gasto público desmedido en favor de las clases desposeídas, que ocasionó graves déficits fiscales, una presión sobre la balanza de pagos que liquidó las escasas reservas internacionales de ese país, que había vivido fundamentalmente del cobre hasta entonces. Al acabarse las reservas internacionales, y ya no pudieron importar los alimentos, ya no pudieron importar las materias primas, y obviamente con la oposición de la burguesía chilena se llegó lamentablemente a un final desgraciado que fue la dictadura del general Pinochet, que acabó con ese sistema e implantó en esa nación el neoliberalismo durante el lapso de 17 años, que fueron el lapso que necesitó para poder implementar un proyecto de carácter capitalista extremo, lo que se ha llamado el capitalismo salvaje.
luego la Concertación, en donde hubo partidos ya democráticos como la Democracia Cristiana y el Partido Socialista Moderado, han gobernado ese país durante décadas y han logrado que esa sociedad sea una sociedad democrática y que el desarrollo económico que ahora goza ese país tenga caracteres humanistas, tenga caracteres de mejora en la distribución del ingreso y la equidad, y por tanto se ha constituido un modelo para América Latina. Pero digo, Cuba no se quedó tranquila con la pérdida, con la falta de hegemonía que empezó a tener en Colombia y en otras naciones, y concibió el Foro de Sao Paulo para desde allí gestar lo que se llamó el socialismo siglo XXI, en donde a través de la democracia se pretendió ganar las elecciones, cosa que lo lograron con ayuda internacional cuantiosa proveniente de la misma guerrilla. En el caso ecuatoriano se sabe de eso y algunos somos testigos cercanos de personas que colaboraron para que ello suceda. Lamentablemente el vínculo con la guerrilla y sobre todo con el gobierno venezolano de Hugo Chávez, que utilizó las inmensas riquezas provenientes del petróleo de ese país para regalar dinero y hacer presencia geopolítica en Centroamérica y en Sudamérica, con esos cuantiosos recursos pertenecientes al pueblo venezolano se financiaron proyectos políticos en Bolivia, en el Ecuador, en Nicaragua y así en otras sociedades con menos rigor, como fueron lo que ocurrió con Argentina y Brasil. Pero este socialismo del siglo XXI, la conformación de la región de los países del ALBA, pretendió que este modelo iba a durar 300 años, porque pensaban que al haber logrado el poder a través de la democracia y que sobre todo desde una manera dictatorial de ejercer la misma, controlaron todos los poderes del Estado, controlaron todos los recursos públicos, se los feriaron, gastaron como una hacienda propia y creyeron que con ese sistema iban a convencer a las grandes masas y que las masas iban a seguir votando por ellos y que con un conjunto de medidas que favorecería la educación, la salud, estas masas estarían tranquilas y contentas y que obviamente garantizaban los votos, no importa si se vulneraba la Constitución, no importaba si se vulneraban las leyes, no importaba si se despilfarraba el dinero, no importaba si se ejecutaban prácticas corruptas en el manejo de la cosa pública. Y como dije alguna vez, aunque sea honradamente, de todas maneras pretendieron lograr la voluntad de esos enormes conjuntos de ciudadanos que creyeron en ellos y pensaban que había venido su reivindicación. Hoy constatamos que lamentablemente tal socialismo siglo XXI fue un fracaso, nunca existió como tal, fue una manera de actualizar lo que el socialismo viejo marxista europeo pretendió, lo que Cuba había tratado de implantar en ese país y que fue un fracaso desde hace décadas. Pretendieron que ahora, con el uso de los recursos del petróleo, con los recursos del narcotráfico proveniente de las guerrillas, iban a tener suficientes fondos para lograr controlar las mentes y las voluntades de las personas. Lamentablemente fueron más los excesos, más los abusos, más la corrupción rampante generada desde los palacios gubernamentales en todos estos países los que llevaron al fracaso, porque ciertamente no pudieron ejecutarlos, no pudieron ocultar que el sistema era vicioso, que se habían constituido en asociaciones delictivas pretendiendo llegar a la burguesía. Esos mismos grupos de políticos del siglo XXI pretendieron ellos mismos ejercer el control de la economía, de las finanzas, y gestaron cuantiosos ahorros depositados en el exterior a través de la corrupción, pretendiendo ser los líderes de las nuevas generaciones y de los nuevos postulados y las nuevas medidas económicas a través de reformas legales importantes. No pudieron ocultar esa concupiscencia por querer pertenecer a las grandes sociedades que controlaban la riqueza de los países. Ellos mismos invirtieron en grandes proyectos, muchos de esos recursos están en paraísos fiscales ocultos, pero que esperaban que serían reinvertidos en las sociedades ya bajo una nueva concepción donde ellos mismos eran la gran burguesía, donde ellos mismos eran la gran oligarquía y podían ya controlar la economía de todas maneras.
Así pues, se aliaron con grupos oligárquicos. Lamentablemente, al haberse aliado, se hicieron favores, se hicieron negocios entre ellos, se fortalecieron comúnmente, mientras las sociedades continuaban siendo pobres. En el Ecuador, 2 de cada 3 ecuatorianos no tiene empleo productivo y por tanto el resultado de 10 años es que no solo no tiene empleo productivo, sino que tiene un ingreso que equivale a menos de la cuarta parte de lo que las estadísticas oficiales determinan como ingreso per cápita. En el Ecuador no pasa de los $2.300 al año. Eso implica aproximadamente $450 menos de $230 mensuales, que es un ingreso absolutamente ridículo para un país que tuvo los ingresos más altos de su historia. Mientras los grandes empresarios ricos se enriquecieron más, la gente pobre se empobreció más y ha dicho, un salario promedio de $230 mensuales ciertamente determinan que fue una oportunidad fallida para servir a la gente. No obstante, tuvieron la cachaza de llamar a este proceso revolución ciudadana. Y hasta ahora, a los más radicales del gobierno que todavía mantienen sus cuadros, me refiero al gobierno del licenciado Moreno, todavía tiene sus cuadros a sectores radicales del correísmo que no quieren moverse, han interpretado los sucesos de la consulta popular como que la consulta popular ha dicho un sí al continuismo del modelo del socialismo siglo XXI, de la revolución ciudadana, como ambos se denominan. Nada más alejado de la verdad. El pronunciamiento del pueblo, más de las 2/3 partes de la gente se pronunció en contra del socialismo siglo XXI, en contra de los resultados nefastos que ha dejado el manejo económico-político del gobierno de Correa y de sus compinches, no solo por la alta ineficiencia, no solo por los grandes sobreprecios, porque los contratos demasiado onerosos que fueron entregados a empresas determinadas en donde se beneficiaban todos, los que ofrecían y los que demandaban. No solo que hubo grandes ineficiencias, no solo que hubo un manejo equivocado de la economía, no solo que ese tal socialismo fue legado por el propio Correa en una asamblea de juventudes socialistas que hubo en la ciudad de Quito y concretamente en la mitad del mundo, en Pomasqui, cuando él mismo dijo que el socialismo siglo XXI se había acabado el momento en que murió Hugo Chávez. Nunca estuvo vivo, pero murió oficialmente cuando Chávez desapareció, lo cual implica que nunca hubo tal socialismo siglo XXI, fue un engaño a las masas, nunca hubo una revolución, las masas han sido perjudicadas y lo que es más grave, se han entregado los recursos naturales a nuevas potencias extranjeras, concretamente a China, que se han entregado nuestros recursos naturales no para que el pueblo chino se beneficie de dichos recursos naturales, sino para que se beneficien unos intermediarios que son los que verdaderamente hicieron su agosto y que son los que vendieron no a ese pueblo, sino a los mismos Estados Unidos, a China, al Perú, al Uruguay y a otros países, aprovechándose de las comisiones y lamentablemente perjudicando al país que bien pudo haber aprovechado esos recursos para sacar de la postración que la gente pobre todavía vive. Lamentablemente, lo que estamos constatando es el fracaso del socialismo siglo XXI. Estamos asistiendo al ocaso del socialismo siglo XXI porque ya no tiene más vigencia en el Ecuador. En Venezuela ciertamente es un atentado contra los derechos humanos. En Venezuela se practica el genocidio, en Venezuela se practica la inequidad, se practica el abuso del poder, se practica una dictadura que ha llevado a que ese país tenga la tasa de inflación más alta del mundo, del más del 2.600%, y que la gente gane en promedio $6 mensuales, lo cual es un atraco, lo cual es un perjuicio sin nombre a la gente de ese país, y que lamentablemente, puesto que el poder está en manos del ejército, que también es beneficiario de manejos irregulares de los fondos públicos y de recursos del propio narcotráfico, como ha sido denunciado por la prensa internacional y por gobiernos extranjeros, lamentablemente ese país
atraviesa por un auténtico holocausto en donde los demás gobiernos poco o nada hacen, en una forma el colmo de tímida, y lamentablemente la política exterior del Ecuador ampara y todavía socapa los excesos del gobierno de ese presidente nefausto que es Maduro. Bueno, pues estamos constatando que en este momento los pueblos ya se liberan. Gracias a Dios vino un presidente que tiene un talante más patriótico, que tiene un talante más de apertura, que tiene un talante de más diálogo y sobre todo de conciencia de que por el camino del socialismo siglo XXI o de esa supuesta revolución ciudadana no se puede continuar conduciendo al país. Lamentablemente el momento histórico es de tal naturaleza que afortunadamente, gracias a la gestión del presidente, hemos tenido los ecuatorianos la oportunidad de opinar y de rechazar todo lo que ha pasado en los 10 años. Las 2/3 partes del país ya no quiere saber nada de lo que se llama el correísmo, que es más propio el socialismo siglo XXI versión Rafael Correa, que fue un gobierno autoritario, corrupto, hasta las cachas, hasta las venas, y que lamentablemente tendrá que dar cuentas al país, porque en poco tiempo más el país exigirá que se vaya él mismo preso con todos sus compinches, con toda su gallada que ahora sabemos que practicaban los negocios en la publicidad, practicaban negocios en la venta del petróleo, que practicaban negocios en las mismas narices de la Cancillería a través de valijas diplomáticas en donde se exportaban narcóticos en forma oficial. Todo este tipo de cosas, más los negocios nefastos de los helicópteros DRUV, de los negocios nefastos que ha habido en las refinerías, en las hidroeléctricas, en prácticamente todas las empresas públicas, como el propio presidente Moreno dijo que más de 670 empresas públicas tienen graves irregularidades, es decir, la totalidad de la gestión pública está plagada de irregularidades. Bueno, pues todo este tipo de cosas es lo que la gente percibió y votó contra estas prácticas que han sido nefastas para la nación. Evidentemente esto se expresó en 7 preguntas y votó el sí en las 7 preguntas, pero si se hubieran hecho 15 preguntas más, bajo el mismo tenor, bajo el mismo concepto de rechazo a lo que había pasado, el país entero hubiera dicho que quiere ya definitivamente erradicar esas prácticas corruptas y que quiere que se procese y que se sancione a todos los que propiciaron y se involucraron en prácticas corruptas, empezando por el presidente de la República, porque como ha dicho la Corte de Justicia al recomendarle al fiscal que todas estas asociaciones ilícitas, estas prácticas de delincuencia organizada, que son delitos tipificados en el Código Penal, sean extendidos a todos aquellos que tuvieron que ver, desde el presidente de la República, todos sus ministros de Estado y todos los demás poderes que han tapado, socapado y han propiciado la impunidad. Así que, en buena hora, el país debe estar contento de que ejemplarmente, a través de métodos democráticos, el Ecuador ha rechazado el socialismo siglo XXI, por fracasado, lo ha mandado al ocaso, y esperemos que dicho modelo y sus propiciadores, sus autores, quienes concibieron este paradigma, sean ciertamente castigados y que no vuelva más al país un modelo de esta naturaleza. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Diálogos sobre Economía Humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez.